si puedes poner ya a grabar esto. Vale. Listo. Justo Guay. antes de empezar, chicos, me gustaría recordaros ya por última vez que la reunión me comentan que sí que va a durar 40 minutos y a los 40 minutos se va a cortar. Entonces, para volver a entrar y proseguir con normalidad, lo único que tendremos que hacer será entrar igual que hemos estado entrando hasta ahora. Y nada, podemos proseguir. Vale, muy bien. Perdón, no lo Bueno, he pues, entendido muy bien. Perdón, yo no lo he entendido muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando acabe el meeting de Zoom? Cuando se acaben los 40 minutos, para volver a entrar, pues se vuelve a entrar de la misma manera que has hecho ahora, clicando en el link. Ah, ¿es el mismo enlace? Sí, efectivamente. Ah, ok, vale, vale. Esto no lo había entendido. Gracias. Nada. vale, bueno, pues una vez ya arreglado esto, bienvenidos a todos. En esta tarde del 27 de mayo de 2020, en pleno apocalipsis. Espero que estéis todos bien, espero que la cuarentena no se os esté haciendo muy larga y que, nada, gracias por, a pesar de estar en fase 1 y 2 todos, estar aquí dedicando vuestro rato. También muchas gracias a los 4 intérpretes que tenemos aquí, que nos dedican su tiempo para que podamos aprender todos un poquito. Vale, lo primero de todo, voy a empezar por aquí, la gente que vamos a estar diciendo cosas que no salían en el cartel, que somos yo, que soy Almudena, vocal de AETI en la UA, Andrea, que no sé si puede hablar, pero Sí. Andrea ¿Me puede oís? hablar, ¿Me oís? y que también es vocal, y Luis, que es el que nos ha puesto la sesión y que nos está ayudando también con todo, y que pues seguro que acaba metido en algún sarao de estos. Porque Me siempre podéis acaba llamar también la azafata del 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Respondo a varios nombres. Efectivamente. Bueno, y luego ya nuestros invitados de hoy, que son los más importantes aquí, tenemos a Gabriel Cabrera, profesor de la Universidad de Alcalá de la asignatura de Gestión de Proyectos. No sé cuántas cosas más hace, pero se mete en todos los saraos también. Intérprete de conferencias y de los servicios telefónicos. Buenas No sé tardes. si quieres decir algo. Vale. Tenemos también a Raquel Lázaro Gutiérrez, también profesora de la Universidad de Alcalá, jefa del Departamento de Filología Moderna, no de Filosofía, también intérprete de conferencias. Raquel, ¿puedes decir hola también? Tenemos a Adriana Rodríguez, intérprete consecutiva médica, actualmente gestora de proyectos, que también estudió en la Universidad de Alcalá el máster. Adri. Y tenemos por último a Sita, por último porque es por orden de apellido, pero ya está, que también ha sido intérprete en un programa de Late Night como es Leitmotiv, el de Andreu Buenafuente, que luego ya nos contará un poquito más todo esto. Entonces, nada, vamos a tirarnos directamente a por las preguntas aquí, a machacar vuestros conocimientos, a que nos contéis todo, exprimiros al máximo. Y lo primero que queríamos que nos contarais, así un poco en general, es en qué consiste vuestro papel como intérpretes, porque claro, interpretación, hay muchos tipos de interpretación, no todos hacéis lo mismo. Así que si queréis vamos en el mismo orden en el que os he presentado y nos vais contando un poco. Eso implica que yo salto primero al ruedo. Bien, pues buenas tardes. Yo lo que vengo a contaros hoy es mi trabajo dentro de la interpretación telefónica a distancia para servicios de emergencias. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos ahí? Que creo que era un poco la primera pregunta, ¿vale? Entonces, bien, el tipo de interpretación que nosotros recibimos es a través de móviles, a través de telefonía, y ayudamos a los profesionales en hospitales, ambulatorios, 112, ahora mismo mucho también trabajo en colegios, 112, Cruz Roja, Cáritas, todo relacionado con violencia de género, y en sí sería cualquier aspecto de los servicios públicos o atención al ciudadano, desde algo tan nimio como alguien que va a solicitar un Oye, aquí no empadronamiento. puedo estar, es que no oigo nada, ¿eh? Pues a ti se te escucha muy bien, Andrea. Como os decía, y por terminar, desde algo simplón, como alguien que va a un ayuntamiento a empadronarse, o alguien que llama al 010 para preguntar cuál es la farmacia de guardia de su barrio, o a qué hora abre la Giralda, que es como la pregunta estrella del 010 de Sevilla, ¿vale? A emergencias, ambulancias, COVID-19, pues también ha estado muy, muy, muy presente, que incluso hemos estado interpretando para los
enfermos en el hospital que se creó el IFEMA o en los hoteles medicalizados y todo lo que es atención al ciudadano desde cualquier parte del país. Muy bien, pues pasamos a Raquel a que nos cuente ya lo que hace. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar esto y por invitarme. Me parece una iniciativa estupenda. Bueno, a ver, aquí yo vengo a hablar de la interpretación de conferencias, pero bueno, yo os diré que hoy por hoy yo soy docente. Yo en la universidad tengo un puesto fijo, trabajo para el Estado y eso hace que no pueda dedicarle tiempo a nada más. O sea, los puestos de la universidad fijos son incompatibles con cualquier otro trabajo. Entonces, la interpretación a mí ya se me queda en otra vida y me vinculo a ella con la docencia y con la investigación. Entonces, si hablamos de interpretación de conferencias y por hacer un poquito un recorrido, como ha hecho mi compañero Gabriel, pues deciros que se presta en distintos entornos y hoy en día a través de distintos medios, que quizás es lo interesante, ¿no? La interpretación de conferencias se hace en eventos, ¿no? Que a lo mejor es la idea, la imagen que nos llega, así más habitual, la que primero nos llega a la cabeza, pero también se hace en reuniones, ¿vale? Si fijaros algo curioso, y así veis también un poco lo que hago yo con la investigación. Si preguntáis a personas que se están formando en interpretación de conferencias en España sobre qué es la interpretación de conferencias, os van a decir que es interpretar en congresos. Si hacéis la misma pregunta en Bélgica a estudiantes de traducción e interpretación, os dicen que es interpretar en las reuniones de la Comisión Europea, en las instituciones europeas. Entonces, esto es interpretación simultánea desde una cabina. Os decía que también se puede proporcionar mediante otros medios. Hoy en día es muy frecuente utilizar infoports, que es interpretación portátil, ¿vale? Llevamos los cascos, un micrófono. El intérprete a veces interpreta, o sea, recibe de manera natural, sin cascos y solamente lleva el micrófono. Y luego va la audiencia detrás, van caminando, ¿no? Y eso es simultánea. Se ha utilizado también para interpretar en eventos. No es quizá el mejor método porque, bueno, por las distracciones acústicas que pueda tener el intérprete, pero bueno, eso también está ahí. Y hoy en día también cobra mucha importancia la interpretación de conferencias hecha de manera remota, a través de software. El intérprete se conecta, el intérprete no está presente en el evento, se conecta a una plataforma e interpreta. Bueno, de momento eso. ¿Qué remedio hoy por hoy? Pasamos a Adriana. Buenas tardes, pues muchas gracias por invitarme. Yo estudié en la Universidad de Alcalá, el máster en Interpretación de Servicios Públicos, y de ahí empecé a trabajar con la asociación Badacoge, de la red Acoge. Trabajamos con solicitantes de asilo y refugio. Entonces mi trabajo era mucho más de a pie, porque no teníamos a nuestra disposición ningún dispositivo electrónico, como ni un ordenador, ni cables, ni nada, ni teléfonos. Simplemente es el intérprete con el usuario y el cuaderno y la toma de notas, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontraba en situaciones diferentes, que podían ser interpretaciones con psicólogos, interpretaciones con trabajadores sociales o interpretaciones en el médico también, con profesionales de la medicina. Y es verdad que en este mundo de la interpretación con solicitantes de asilo entra también un poco la mediación cultural, cosa que quizás en otros aspectos de la interpretación es menos importante, porque también tenía que asistir, por ejemplo, a las reuniones del piso de acogida, donde teníamos distintas personas de distintos países reunidas bajo un mismo techo, con unas diferencias culturales muy importantes que iban más allá de las barreras lingüísticas. Entonces, el intérprete estaba ahí también para servir de nexo entre culturas y ayudar a la gente a que se entendieran no solo desde el punto de vista lingüístico, sino también cultural, porque había grandes diferencias. Y bueno, entonces eso, me manejaba un poco en esos ámbitos, en el médico y con trabajadores de la asociación. Muy bien, estupendo. Y ahora pasamos a Sita.
Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a los que habéis montado este lío. Me hace mucha ilusión participar. Nada, yo vengo a contaros pues igual un poco lo que más diver suena de los tipos de interpretación, que es el de interpretar en la tele, que pues suena muy glamuroso, pero en realidad lo he hecho bastante poquito. Me considero más intérprete de conferencias, que es lo que hago habitualmente, además de traducción. Pero bueno, he tenido la suerte de asistir al programa de Leitmotiv de Buenafuente para interpretar y bueno, pues ahí mi papel es, bueno, siempre nuestro papel es facilitar la comunicación y en este caso es pues entre un artista invitado para que pueda comunicarse no solo con Andreu, que habla bastante bien inglés, sino con el público para que lo entiendan en directo. Y poco más. Muy bien. He visto por ahí, me ha salido que han preguntado cuáles son vuestras combinaciones de idiomas. ¿Las podéis decir así rapidito? Y pasamos al siguiente. Lanzo las mías. Yo junto con el español, inglés, francés, portugués y eslovaco. Toma, un poco. Raquel. Español, lengua materna, y luego inglés, francés, alemán y chino. Otra que también se queda corta de idiomas. Adriana. Español, lengua materna, inglés, francés y ruso. ¿Y Sita? Yo en interpretación soy mucho más limitada, hago solo inglés-español, nativo de los dos, pero solo hago esas dos. Bueno, también tiene lo suyo. Nada, tendremos que ponernos las pilas porque evidentemente necesitamos muchos idiomas todos. Vale, pues de todos modos, perdonad, no os angusties por los idiomas, que no todos están al mismo nivel y no todos los utilizamos para absolutamente todo, ¿vale? Lo que ha dicho Sita, por ejemplo, de interpretación, si vas a hacer una simultánea, yo no la haría hacia el chino nunca, no puedo, ¿vale? Entonces, son lenguas de trabajo, pero no están todas al mismo nivel, o sea, que no cunda el pánico. Claro. Vale, vamos a pasar a cuál es la mayor dificultad que encontráis en vuestra labor, cada uno en lo suyo, lógicamente, porque no es lo mismo las dificultades que pueda tener Gabriel hablando con una persona por teléfono que ha llamado al servicio de emergencia porque se está muriendo, que Sita porque el intérprete no entienda, o sea, el artista no entienda Buenafuente. Así que nada, Gabriel. Venga, en mi caso la mayor dificultad a la hora de ejercer la interpretación telefónica en servicios públicos es que siempre tenemos en un lado de la línea a alguien que o está cabreado o le duele algo. Bien, entonces siempre tenemos un sufriente. Y esa persona va a transmitir mucho estrés a la conversación. Y en esa conversación a lo mejor podemos tener un operador o un enfermero o un médico o quien sea que puede gestionar muy bien el estrés o que puede añadir más estrés todavía a la línea. Bien. Y todo eso es estrés que tú que estás abajo empiezas a recibir y te cae como un enorme chaparrón en lo alto. Vale. Entonces, principalmente ese sería nuestro gran escollo. Bien. Pensad que cuando alguien llama, por ejemplo, al 112 porque se ha quedado tirado en la autovía, mejor tiene el coche parado en uno de las carriles. Y ya está, no has llegado a colocarse en el arcén. Y a lo mejor está temblando y llamando y quiero ayuda, Guardia Civil, lo que sea, tengo el coche en uno de los carriles. O he dado un trombo y lo tengo en dirección contraria. Entonces, claro, lo que es realmente un vocabulario muy simple, porque a nivel de vocabulario es sota, caballo y rey, me duele aquí, me duele allí, se ha muerto, todos sabemos decir, me he muerto, se ha caído, se ha cortado, está sangrando, no respira. Son frases feas, pero todo el mundo sabe decirlas. Pero tiene una carga de estrés acumulada, bien, que normalmente viene por parte de la persona que está llamando. Entonces, principalmente para nosotros, cuando trabajamos en servicio público, en servicio de emergencias, es la situación que se va creando alrededor, como digo, y no el vocabulario. Si a mí me llama un médico y me dice, soy fulanito de traumatología, yo me cierro a huesos. Vamos a hablar de huesos. Y vamos a hablar de huesos partidos, normalmente. Y a lo mejor de colocarte una férula. Pero el problema está es que el que viene a lo mejor no apoya el pie. Y cuando cuente cómo se ha roto el hueso, a lo mejor estaba jugando al fútbol. Pero quiero decir que para nosotros no hay un gran problema de vocabulario, ni siquiera aunque estemos en entornos médicos, porque hablamos con los pacientes. Y el paciente, cuando explica qué es lo que le ocurre, lo explica de una forma muy llana, pues como cualquiera de nosotros cuando vamos al médico. Normalmente me duele aquí, no es me duele la clavícula. ¿Bien? O no hablamos de nosotros por dentro. Es el médico el que lo va a pronunciar. Y si acaso el médico, como no estamos ahí presentes, que estamos de manera remota o a distancia, va a utilizar un vocabulario que entendiera la persona que tiene ahí. Porque están acostumbrados a hacer esa labor docente con los pacientes.
Entonces nosotros no tenemos un problema de vocabulario, lo que tenemos es un problema de la situación, del entorno que se crea por estar en esa situación de emergencia. Genial. Raquel. Bueno, a ver, por enlazar un poco con lo que ha dicho Gabriel respecto al estrés, yo creo que el estrés es una constante en el ejercicio de la interpretación en cualquier ámbito. En interpretación de conferencias, evidentemente, el estrés también está presente. Y esto es por la inmediatez del trabajo, porque tenemos que reaccionar muy rápidamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de profesiones? Que se supone que no deberíamos trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Deberíamos hacer descansos frecuentes, en cabina, por ejemplo, deberíamos estar siempre con un compañero y ir turnándonos. Y a veces esto, pues no ocurre todas las veces, o está previsto que vayamos a estar interpretando durante X tiempo y al final se alarga un poco más. Bueno, eso es una dificultad. Luego, dificultades específicas de la interpretación de conferencias. Bueno, como aquí estamos tres, yo creo que podríamos juntar unas cuantas entre todos. Me parece que son conocidas. Quiero decir, Gabriel ha estado hablando del vocabulario, que en los servicios públicos a lo mejor no es una dificultad demasiado evidente. Cuando interpretamos en congresos, el vocabulario sí es una dificultad, pero bueno, nos documentamos, con suerte, ¿vale? Dificultades que encontramos respecto al vocabulario: tener poca información antes de un encargo, que eso también pasa mucho. Ahí el gestor de proyectos juega un papel primordial, ¿vale? Porque normalmente, o con suerte más bien, tenemos un gestor de proyectos que luego nos pasa todo el paquete de información. Si no lo tenemos, somos nosotros mismos los que actuamos como gestores de proyectos, si trabajamos sobre todo como autónomos. Y entonces, si no nos lo dan, tenemos que procurar buscar de manera activa todo ese material que nos va a servir para prepararnos el vocabulario. Bueno, muchísimas veces lo que ocurre es que de repente llega un cliente y dice, bueno, yo quiero interpretación, o te dicen algo así como, yo quiero traducción simultánea, o quiero traducción inmediata, o quiero traducir un congreso, ¿no? Evidentemente no saben de qué va, lo han visto, tienen una idea del resultado, pero no tienen ni idea del proceso. Y entonces no son conscientes de que todo sale mejor si envían material, si por lo menos te cuentan un poquito cómo va a ser, para que tú puedas preparar el encargo y documentarte, ¿vale? En esos casos, pues bueno, hablar mucho con el cliente para extraer la mayor información que podamos. Yo creo que, bueno, esa es una de las dificultades que me viene a la mente. Preguntabais en el chat que qué hacen los intérpretes para hacer frente al estrés. Qué pregunta más buena. Aunque yo diría que hoy en día cada vez en las universidades es más consciente de que hay que formar a los intérpretes para que hagan frente al estrés, la verdad es que este tipo de estrategias muchas veces las hemos adquirido con la práctica y después de haber sufrido el impacto del estrés, ¿vale? Pero ¿qué se hace? Bueno, lo básico, lo que haríamos para confrontar el estrés en cualquier otra profesión. En primer lugar, pensar que el estrés es cierto que lo percibimos en un momento puntual, pero en realidad lo tenemos todo el tiempo. Es decir, tenemos que procurar estar tranquilos en todos los aspectos de nuestra vida todo el tiempo para ser capaces de reaccionar de manera óptima en el momento clave en el que recibimos ese empujón de estrés, ¿no? Cuando estamos ahí en la cabina y necesitamos ponernos ahí de repente a interpretar algo que no esperábamos. Y eso se hace, bueno, las pautas son las de vida saludable de siempre, ¿no? Durmiendo bien, procurando llevar una alimentación, ejercicio físico, todo muy equilibrado, preparándonos bien el encargo. Eso nos da mucha seguridad. Hay una serie de técnicas, ¿no? Podéis hacer ejercicios de respiración. Yo hago ejercicios de respiración, a mí me funcionan bien, ¿vale? También ser conscientes de los signos del estrés en nuestro propio cuerpo para saber cuándo estamos estresados y que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Si notamos tensión en los músculos, pues tenemos que aprender a destensar los músculos
para reducir ese estrés. Lo de la respiración es muy fácil, es algo que podéis probar ahora mismo si queréis. Fijaros que nuestra respiración se encuentra a varios niveles. Podemos tenerla así de profunda, a nivel del esternón, pulmonar, o ya que pase más abajo del diafragma, ¿vale? Y notar el aire en nuestra barriga. Lo ideal es notar el aire en nuestra barriga. Si esto no es así, es que nuestra respiración está un poquito acelerada y somos, bueno, el estrés lo vamos a notar más, ¿vale? Es una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más estresados estamos, más superficial es nuestra respiración. Y cuanto más superficial es nuestra respiración, más sensación de ahogo tenemos. Entonces, simplemente inspirando muy hondo, llenando nuestra barriga de aire, ya vamos a notar que nuestro estrés mejora, que nos sentimos inmediatamente más tranquilos. Hay otro truco muy bueno, pero cuidado con atragantarse, que es, cuando estamos muy nerviosos, bebernos un vaso de agua entero y despacio. Si tenemos tiempo para bebernos un vaso de agua entero, aparte de la hidratación, que nos viene muy bien, también para el estrés, en serio, nuestro cerebro percibe que si hay tiempo para bebernos con tranquilidad un vaso de agua entero, entonces es que tenemos toda la tranquilidad del mundo. Son cosas, todo lo que hay de afrontamiento del estrés, son cosas que parecen un poquito tontas, pero en realidad son muy efectivas. Las cosas que son así básicas, que a veces parecen un poco tontas, son igualmente importantes e igualmente útiles. Bueno, me enrollo mucho. No pasa nada, es muy útil. ¿Adri? Vale, no, pues en mi caso es una situación un poco diferente porque es verdad que al tener un trato mucho más cercano, yo estaba en contacto directo con las trabajadoras sociales, formaban parte de mi grupo de trabajo, ¿no? Y los médicos de cabecera, siempre que te ven aparecer con un usuario que necesita interpretación, pues es verdad que eliminan todos factores de vocabulario complicado, intentan ser muy acomodadores, tratarnos siempre de una manera muy clara, muy correcta, para que sea una zona como que no haya cero estrés. Pero sí que hay un momento bastante crítico, desde mi punto de vista, vamos, para los intérpretes que trabajan en servicios públicos y sobre todo que trabajamos con personas que son solicitantes de asilo. Y es que en el sistema de primera acogida, que era donde yo estaba, en el departamento en el que yo estaba, en cuanto recibíamos a una persona, en este caso nosotros trabajamos con mujeres, entonces cuando recibíamos a una de estas mujeres que acababa de llegar a España y se le había introducido en el programa de proyecto de solicitud de asilo, lo primero que se le tenía que hacer era una entrevista, se llaman las entrevistas iniciales. Son unas entrevistas donde hay mucho estrés, son entrevistas muy duras, porque digamos, ahí tienen que desvelar toda la información posible para que luego su caso lo lleven los abogados ante la justicia española y a esas personas se les dé el estatuto de refugiados. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden durar incluso 3 horas, yo he estado más de 3 horas con una persona continuamente haciéndole preguntas donde pues, las personas lloran, lo pasan muy mal, cuentan episodios muy traumáticos de su vida. Entonces, son muy duros por el nivel de presión, que son muchas horas seguidas trabajando, y son muy duros a nivel psicológico. Hay que aprender a distanciarse un poco, a coger distancia entre el usuario y tú como persona, como intérprete. Entonces, tienes que tener cierta empatía, tienes que ser capaz de trasladar el mensaje con la intención y, digamos, los sentimientos que pone esa persona, pero ese dolor, ese trauma no te pertenece y tienes que ser capaz de separarte. Y es un momento que para ciertos intérpretes a veces no es fácil y que te pone, pues eso, con una carga física y mental bastante importante, porque son entrevistas que pueden durar 3-4 horas y además, como yo estaba asociada se iba con toda la asociación de Guadacoge, y dentro de nuestra asociación lo que hacíamos es, se recibe a esa mujer que acaba de llegar, se le hace la entrevista inicial nada más llegar, se pasan esas 3-4 horas de entrevista inicial y luego se le lleva al piso de acogida. Dependía mucho
de la labor del intérprete. Entonces, al final podías hacer 8 horas seguidas entre asistencia a la persona durante la entrevista inicial, más luego el piso de acogida, más luego normas, más otra entrevista. Entonces, resultaban jornadas muy largas de trabajo seguido, de interpretación, que quieras que no, es bastante cansado. Entonces, sí creo que ese es uno de los mayores escollos en el mundo del trabajo con las asociaciones, que a veces son jornadas laborales excesivamente largas, pero muy interesantes. Perfecto. ¿Cita? Vale, bueno, a ver, los compañeros ya han dicho, yo creo, las dificultades casi que compartimos, yo creo, todos los intérpretes. No sé si se ha comentado el tema de la confidencialidad, que, bueno, Raquel ha tocado el tema de que no nos suelen dar mucha información de antemano. Se intenta, es lo ideal, pero a menudo no es el caso y a veces es por confidencialidad. Y bueno, yo lo que me gustaría hacer entender a todos los clientes del mundo es que nosotros vamos a respetar esa confidencialidad porque tarde o temprano es información que vamos a conocer, pero no les gusta darla de antemano. No les gusta y eso pues hay que respetarlo. En ocasiones directamente no se puede. Nada, no sé, en el caso de la televisión yo creo que una de las principales dificultades es la velocidad de la conversación, porque siempre hay un orador que se puede acelerar, pero es que en televisión la conversación tiene que ser dinámica y divertida, tiene que ser pues como muy casual, muy natural. No siempre es a lo que más estamos acostumbrados, porque pasar de una conferencia un día al día siguiente a algo de la tele, pues el contraste es bastante grande. Pero bueno, eso, hay que intentar mantener la conversación dinámica. En ese caso, la verdad es que Buenafuente en concreto, yo no he interpretado ningún otro programa, pero Buenafuente se porta muy bien, está como muy pendiente de los intérpretes y sabe la labor que tenemos y eso es una suerte porque no todos los clientes son así. Y bueno, otra de las dificultades puede ser que el propio artista invitado puede venir muy nervioso. A veces son grandes celebrities que nada les preocupa, pero otras veces no son tan grandes, vienen a presentar algo que les hace un montón de ilusión, están nerviosísimos, no saben cómo va a funcionar la comunicación y tú al final eres como su única ayuda. Yo creo que eso ocurre en todos nuestros casos, ¿no? Que tenemos una gran responsabilidad porque que esa persona sea capaz de comunicarse bien o no y de quedar bien o de salir bien parado de una situación difícil depende de nosotros. Esa responsabilidad es muy importante y yo creo que hay que tener pues como mucha sensibilidad y no sé. Luego, pues por supuesto las sorpresas que nos pueden surgir es porque siempre hay imprevistos. Siempre, pues no sé, te puede fallar el teléfono, me imagino en el caso de Gabriel, puede fallar la línea o cualquier cosa. La tecnología muchas veces no nos ayuda, pero puede ser cualquier otra cosa. Un imprevisto de que alguien entre en tu cabina o lo que sea. Lo que sea que tú te pongas malo, en un momento dado te entre una tos terrible, pero bueno, también yo creo que lo hace muy bonito y muy emocionante. A mí el estrés en pequeña medida me gusta, me da un poco de subidón. O bueno, más bien los nervios, más que el estrés nunca es bueno. Vale, voy a pasar aquí, voy a saltar en el guión a una pregunta que tiene que ver con lo que habéis contado hasta ahora, que es la forma de documentarse antes de interpretar. Porque claro, entiendo que, por ejemplo, para un congreso es más fácil a lo mejor conseguir presionar al cliente para que te diga de qué va a ir la cosa y formarte antes, documentarte antes, que no para Gabriel, que a lo mejor no se ha encontrado nunca con X enfermedad y le llama justo a alguien porque tiene X cosa que no había oído nunca. Entonces, ¿cómo es el tipo de, o sea, cómo es la forma de documentarse antes de interpretar para cada uno? A ver, intuyo que la interpretación en sí, ¿vale? Tiene una forma de documentarse bastante parecida. ¿Bien? Que es, primero, necesitamos que coopere nuestro cliente y que nos aporte información. Y luego establecer con ellos la forma de trabajo. La segunda parte es bastante necesaria cuando estamos interpretando los servicios públicos. Si yo voy a trabajar en los hospitales, pues no me queda otra que ponerme a documentarme en hospitales, en sus departamentos, en aquel lugar al que voy a trabajar, si no lo traigo de casa. Si no vengo con un máster en servicios públicos, por ejemplo, yo en mi caso, yo no me formé cuando estudié, ¿vale? Yo me especialicé en jurídica, o sea, porque en esa época lo iba a petar. Esos momentos en los que íbamos a clases cabalgando sobre dinosaurios. Pero ahora me dedico a la medicina, entonces tuve que formarme después, ¿vale? Entonces, cuando yo ya vi que mi vida se movía entre hospitales
Y entre emergencias y todo esto fue cuando ya decidí, ¿vale?, ponerme a estudiar biosanitaria. Bien, entonces, por un lado, tú cuando te vas a enfrentarte a un nuevo cliente o a una nueva situación tienes que documentarte. En nuestro caso, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con violencia de género, que no sabíamos no simplemente qué vocabulario nos íbamos a encontrar, sino las situaciones o cómo actuar. Entonces lo que hacemos es nos reunimos con el cliente, a ver, ¿en qué ámbito vamos a trabajar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Y establecemos un protocolo de trabajo. Cuando entramos a trabajar con la policía, lo mismo. ¿Qué esperáis de nosotros? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Un protocolo de trabajo. Algo a lo que yo pueda referenciarme. ¿Vale? Si yo no sé cómo seguir, pues tengo un protocolo que me dice cómo tengo que trabajar, qué se espera de mí y qué quieren que haga. Bien, porque algo también que es importante para nosotros es sentirnos parte del equipo. Sentirnos una herramienta más del sistema, pero parte del equipo, parte del operador, del enfermero o enfermera, de los médicos, uno más. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo aquí? Si a lo mejor empezamos a trabajar con rescate en montaña, que interpretamos para los helicópteros, pues también cómo trabajar con un helicóptero. Y todo esto no lo vamos aprendiendo, vamos trabajando. Y esto además lo puedo enlazar con lo que decíamos antes del estrés, con una pregunta por ahí que había de cómo gestionar, cómo puedes reducir el estrés. Yo reduzco mucho el estrés cuando estoy seguro de lo que estoy haciendo. Cuando tengo confianza. Y para mí no hay cosa que más confianza me dé que tener información. Tanto si voy a la cabina como si estoy en servicio público. Si el cliente ha cooperado y el cliente me ha dado información, yo voy con confianza. Y voy ahí, me pongo mi chaqueta de médico, entre comillas, o mi chaqueta de abogado, mi chaqueta de lo que sea, ¿vale? Y voy a dar el pego, voy a hablar como ellos porque voy con confianza y puedo documentarme. Y luego, por hacer la diferenciación, al menos en la parte que hoy represento, en la interpretación de emergencias de servicio público, nos ayuda muchísimo tener un protocolo acordado con el cliente, con el jefe o jefa de ese servicio. ¿Cómo quieres que lo haga? Es lo mismo que en 112. 112, por ejemplo, no quiere que utilicemos sujetos. Todo el rato es, le duele aquí, se ha caído, se acaba de levantar, en mitad de la noche se acaba de despertar y su marido está frío. Ok, así es como quiere que interpretemos. Muy bien, ¿por qué? Porque tenemos que actuar en segundos. No porque los de 112 sean todos buenas personas y quieran trabajar súper rápido. No, es porque tienen que justificar que el trabajo que lo hacen en menos de X segundos. Y encima como un intérprete. Pues vamos a buscar la forma de trabajar rápido. Y se establece el protocolo. El protocolo, por ejemplo, de violencia de género, dice que no hay presión temporal. Una vez que se ha identificado que la víctima no está con el maltratador, anchas Castilla y no te cuento León. Entonces se trabaja de otra forma, se trabaja con tranquilidad y aportando además tranquilidad con tu voz y con tu cadencia. Entonces, con cada servicio tienes un protocolo para trabajar. Eso al menos por mi parte. Ahí os dejo la píldora. Estupendo. Raquel. ¿Raquel ha vuelto? A ver, sí, para documentarnos, ¿verdad? Para documentarnos. Sí. Intento enlazar con lo que dice Gabriel también. A ver, para vosotros los glosarios. Para vosotros los glosarios. Tenían que salir los glosarios. Sí, los glosarios. Nos guste o no. Bueno, pero más allá del glosario, lo que nos ocurre en interpretación de conferencias respecto a otros tipos de interpretación. Bueno, para interpretar en un congreso, porque en otros sitios, por ejemplo, en la Comisión Europea te dan la documentación y luego, bueno, lo que vaya saliendo en las conversaciones, pues eso, en cuanto a temática lo gestionamos, o sea, no es un problema. Ya entran otros factores, que es una conversación y no es un lenguaje preparado y estructurado como en una ponencia, ¿vale? Pero bueno, eso, si dejamos eso en un margen y nos centramos en interpretar para un congreso. El intérprete puede estar en distintas posiciones dentro del encargo global de interpretación. Puede estar en contacto con el ponente directamente. Entonces, si está con un contacto directo con el ponente, con el orador, pues directamente va a ser capaz de pedirle el material y va a tener probablemente más éxito a la hora de conseguir información que si entre medias está el organizador del evento, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, depende de dónde nos encontremos, va a ser más fácil conseguir
Y depende, por supuesto, de si todas esas personas que están entre medias quieren colaborar, que es lo que decía Gabriel. Hay mucho recelo respecto a la confidencialidad. Estabais comentando en el chat, por ejemplo, ¿no se puede firmar un acuerdo de confidencialidad? Sí, puedes firmar lo que quieras, pero si la desconfianza está ahí, eso ya va a ser un escollo para que te den información. Hacerles entender que así sale mejor el trabajo, sí, es lo deseable, pero a veces no llegas a la persona, a la última persona que te tiene que dar la información, porque si tú has conseguido llegar al organizador del evento y le has explicado que cuanto más material proporcione, que mejor saldrá todo, será mejor para todos, te ha creído y está dispuesto, y luego lo único que hace es pedirle al ponente, oye, envíame lo que tengas, y de repente el ponente piensa, ¿y para qué? ¿No? Si yo no quiero prepararlo con antelación o no sé muy bien qué necesitan, no sé qué quieren, qué me están pidiendo, una comunicación escrita, me están pidiendo un PowerPoint, ¿entendéis? ¿No? Entonces, depende mucho, cada encargo va a ser diferente. Luego, imaginaros que no nos proporcionan absolutamente nada. Lo que sí que vamos a saber va a ser el tema del congreso porque tendrá un título. Probablemente podremos consultar el programa. Hoy en día se cuelga mucha información en Internet. A lo mejor podemos consultar resúmenes. Algo, por poco que sea, algo que podamos buscar nosotros. Y entonces empezamos una fase activa de documentación. ¿Que vamos a interpretar a Perico de los Palotes? Pues a lo mejor Perico de los Palotes ha escrito varios artículos que podemos buscar y podemos hacer una extracción terminológica y elaborarnos nuestros glosarios. Vale, pero depende mucho del encargo, pero sí, glosarios y comunicación con el cliente es fundamental. Genial. ¿Y Sita? Ah, no, Adriana. Es que iba Adri primero, estaba tan tranquila, perdón. No, da igual. No, a ver, la verdad que en el mundo de la documentación es muy similar, da igual el tipo de interpretación que estés haciendo. Es verdad que cuando trabajas con usuarios de asociaciones, te creas una especie de glosario personal dedicado a cada persona. Porque cuando nosotros llegaba un usuario nuevo, tienes muy poquita información. Entonces, a mí el día de antes me decían, va a venir una persona y es del Congo, Brazzaville. Y entonces yo cogía y me informaba sobre el Congo, sobre la situación, sobre los políticos, sobre la geografía, porque quería saber por lo menos si me decía ciertas regiones del Congo, saber si eso estaba en el norte o en el sur para no perderme, porque sabía que iba a tener la entrevista inicial en la que tenían que informarme, en la que iban a estar hablando de todo eso y cuál había sido su trayecto hasta llegar a España, ¿no? Entonces, pero quieras que no, partes de muy poquita información, que podía ser la edad de la persona y la nacionalidad. Entonces, ahí navegas aguas un poco complicadas. Pero es verdad que a diferencia de mis compañeros, yo tenía la gran ventaja de que prácticamente todo el rato trabajaba exactamente con las mismas personas. En distintos contextos. Podía ser un día una visita en el médico para un seguimiento ginecológico, por ejemplo, para los usuarios que estaban embarazadas. Podía ser una entrevista psicológica, podía ser simplemente una reunión con el trabajador social para algo tan sencillo como volver a revisar las normas del piso de acogida. Pero quieras que no, te hacías una especie de glosario personal y de historia de vida de esa persona, que te permitía entender mucho más allá de las propias palabras y de las situaciones y que, sobre todo, por ejemplo, para todo el seguimiento psicológico resultaba muy útil. Porque aunque las vivencias, las historias, el vocabulario pudiera cambiar, tenías cierto bagaje sobre esa persona y la conocías. Cosa que quizás pues, otros, mis compañeros, están en situaciones en las que no conoces a nadie, no sabes qué va a pasar. Por ejemplo, las emergencias, pues te puede venir cualquiera de cualquier sitio, ¿no? Y luego cuando afrontábamos interpretaciones en el ámbito médico, ahí sí que tenía la suerte siempre de tener la cita médica prevista desde hacía 2 o 3 días, con lo cual tienes tiempo suficiente para prever, bueno, pues va a ser un seguimiento simplemente al médico de cabecera para ciertos análisis. También, como decía Gabriel, al formar parte del equipo, también sí que contaba con, digamos, la confianza del equipo de la asociación, que sí me daba todos los detalles de esa persona.
Entonces, si tenía una cita médica, sabía por qué iba, porque tenía toda la información. Evidentemente has firmado un contrato de confidencialidad, no le vas a contar a nadie cuáles son los problemas médicos de esta persona, pero sí te ayuda mucho a la hora de enfrentar una interpretación porque sabes a qué estás yendo con esa persona al médico. Entonces, bueno, en ese sentido, la confianza de la asociación y el tiempo es lo que te permite documentarte, abrir glosarios, informarte sobre esa enfermedad o patología o problema que esté teniendo esa persona. Estupendo. Y ahora sí, Sita. Vale, pues a ver, yo creo que en televisión es ligeramente distinto. Te dicen el nombre del invitado y allá te apañes. Entonces, pues con eso buscas saber qué está haciendo esa persona en ese momento, si está a punto de sacar un disco, si ha escrito una novela. Normalmente si vienen a presentar algo a Madrid y son de fuera es porque van a hacer una gira o tienen, pues no sé, alguna ponencia, no sé, algo por Madrid, pues puedes buscar qué van a hacer en los próximos días y es ir tirando del hilo que te dan con la esperanza de que hayas acertado porque luego está claro que al ser una conversación muy de tú a tú pueden saltar a hablar de cualquier cosa. Por suerte suelen respetar bastante el no entrar en temas muy polémicos como, pues no sé, política o cosas muy de actualidad, porque hay una conciencia de que no, ambas partes no tienen por qué estar en el mismo contexto. Y bueno, nada, también dura muy poco, con lo cual tampoco se pueden explayar muchísimo, hablar de todo. Pero una de las cosas que me ha notado es nunca cometas el error de pensar que se van a ceñir al tema que te han dicho. Sea una ponencia o tal, siempre sospecha, siempre ten la sospecha, piensa mal del cliente de que van a salir por alguna tangente, que puede haber un ponente muy apasionado que se ponga a hablar de algo que no tenga nada que ver en principio. Luego también, esto no va tanto con documentarse, pero es muy importante estar al día de los temas de actualidad, porque al principio de una ponencia, si acaba de haber, pues no sé, un accidente de avión en Malasia, lo van a decir. Van a hacer alguna referencia y esto es más en congresos, claro, pero pues eso, conviene que lo sepas para que no te pille totalmente de sorpresa. Y pues yo creo que ya está. Ah, no, mentira, perdona. También intento buscar vídeos. En el caso de los famosos es más fácil, siempre tienen alguna entrevista anterior que han hecho en otro programa, porque así coges un poco su tono de voz, su acentillo y te puedes empezar a sentir un poco más cómodo, como si conocieras un poco a esa persona, ¿no? Luego averiguar si están metidos en alguna cosa de, pues si ayudan a una ONG van a aprovechar para decirlo, tal, todo ese tipo de cosas ayudan. Y pues no sé, creo que ya. Muy bien. Muchas gracias. Vale, vamos a pasar porque estamos viendo que hay muchas preguntas en torno al tema formación, así que vamos a pasar un poco a cómo os formasteis cada uno. Han preguntado antes si había más másters dedicados a la interpretación. Yo no lo sé seguro, pero decir que en la página de AETI sé que se estaba actualizando la lista de todos los grados y másters que hay sobre traducción e interpretación. Además, en la UA tenemos nuestro máster, así que podéis estudiar todos aquí, que es una universidad muy bonita y muy fantástica y hay muy buenos docentes. Así que nada, vamos a pasar a que nos contéis un poco cómo os habéis formado, si habéis hecho todos máster, en la carrera tuvisteis mucho de interpretación, habéis hecho cursos aparte o cómo ha sido ese proceso. Almudena, Gabriel. perdona, ¿Sí? Gabriel, perdona. También, cuando comentéis lo de la formación, por fin, hablad de si conocéis algunas plataformas que han preguntado por ahí antes, plataformas de empleo una vez que tú tienes ese máster, cómo puedes encontrar trabajo, cómo puedes salir al mercado laboral. Gracias, solo eso. También importante las salidas. Vale, pues para no enrollarme mucho, yo como vengo de la muy old school, ¿vale? Entonces, prácticamente de haber forjado las llaves de Alfonso el Sabio, yo hice la carrera en la Universidad de Granada y me especialicé en traducción jurídica y luego en interpretación, en una época en la que nadie hacía másters. Cuando la licenciatura, uy, Dios mío, ¿sabes? Esta cosa que había antes. Nadie hacía máster antes. Antes los máster lo hacían los pijos. Y los niños de papá, y eran los que se podían pagar un máster porque no era lo lógico.
También es cierto que antes salíamos muy bien formados en poquitas cosas. También teníamos mucho menos que abarcar que ahora, ¿vale? El correo electrónico se inventó mientras yo me formaba. A ver, ¿okay? Entonces antes había poco más. Ahora tenéis 800 cosas en las que formaros, entonces, y poco tiempo material, físico, ¿vale? Para poder formarse. Entonces os da una coserradita de cada cosa y luego tenéis que ir a especializaros. Eso al menos lo que yo percibo. ¿Okay? Pero antes era distinto. Yo cuando hice la especialidad de simultánea fue un año entero a simultánea. Pam, 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 cada santo día. Bien, entonces era muy distinto, ¿vale? Y entonces yo no he hecho nada más. Yo soy licenciado en traducción, ¿vale? Actualmente doctorando de la Universidad de Alcalá. Y luego lo que sí he tenido que hacer es formarme en muchas cosas pequeñitas a lo largo de mi trayectoria profesional. Cuando, como os dije, yo empecé pensando en que lo bonito era la jurídica y luego, pues por H o por B, empecé a trabajar en un centro de cirugía de mínima invasión, de laparoscopia, y a partir de ahí mi currículum se llenó de hospitales. Y entonces ya solamente me cogían para cosas de hospitales. Y ya pues tuve que empezar a formarme en cursos online, en cursos físicos, estuve con la Jume Primer, hice universidades abiertas y online, hice cursos hasta de cáncer, hice cursos... Ahora, por ejemplo, me acabo de matricular hoy en un curso sobre el lenguaje de la muerte con la Universidad de Oviedo, que lo dejo caer, ¿vale? Así, constantemente os recomiendo que estéis en eterna formación, hermosos míos, ¿vale? Si os queréis dedicar a esto, porque esto cambia constantemente y porque se necesita gente con ese interés enciclopédico, ¿vale? Y bueno, pues por no seguir monopolizando, os digo también algún tip rápido donde decís de plataformas para encontrar empleo, ¿qué hace para encontrar empleo? A ver, estrategias a cada uno le funcionará una, ¿bien? Y yo os cuento un poco lo que yo hice, yo os cuento lo que yo hice en aquella época, ¿bien? Cuando yo salí, igual que vosotros, no tenía clientes, no sabía qué hacer. Yo contaba con una ventaja. A mí me encanta el mundo de los clientes. Yo, además de licenciarme en traducción, soy diplomado en empresariales. O sea, yo el tema de los números y los clientes y las declaraciones de la renta me encanta. Entonces, tuve cierta facilidad para llamar a clientes, pero llamar a puertas y moverme por los clientes. Una cosa que hice fue repasarme todos los museos, hablamos hace tiempo, todos los museos, hoteles de mi región, vivo en Extremadura, ¿vale? Pero uno a uno, cogí y me fui a hacer mi turné de hoteles, de museos y de recursos turísticos, ir trincando todos los folletos. Y cuando llegué a casa me puse a corregir todos los folletos, pero una montaña de folletos. Y cuando terminaba de corregir el folleto a boli rojo, ¿bien?, se lo enviaba al cliente, al posible cliente. Le decía, mire usted, he estado en su recurso turístico, insertar recurso turístico aquí, ¿bien?, que es buenísimo, es un orgullo de nuestra región, es el buque insignia del turismo en Badajoz, obviamente, sin usted aquí no vendría nadie. Y como me duele porque soy de la misma región y veo que esto quizás no esté bien escrito, probablemente aquí haya una merma en su producción que aún podría usted conseguir atraer muchísimo más turismo aquí a usted, que lo merece todo. Aquí tiene la corrección y para lo que quiera a partir de ahora, mi contacto. Yo me forré a clientes de esa forma, ¿vale? Entonces, imagino que cada uno tiene que encontrar la fórmula, ¿ok? Yo la encontré así. No por nada es profesor de gestión de proyectos. Vale, pasamos con Raquel. Bueno, pues si Gabriel es de la very old school, yo soy de la older school. Casi me da vergüenza hablar de mi formación, así que voy a ir dando saltos entre mi formación y la vuestra, si no os importa. Porque yo he hecho másteres después, porque me hacía gracia que había másteres interesantes y entonces los cursaba, pero yo ya estaba trabajando. Así que, bueno, hoy en día lo que dice Gabriel es muy cierto. Antes había licenciaturas. Entonces, en una licenciatura se podía adquirir todo el conocimiento del grado y del máster, todo junto. Ahora no es así. Ahora tenemos por un lado el grado y por otro lado el máster. Y además en España lo que nos ocurre es que tenemos grados de 4 años y másteres de 1. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿vale? Pero eso a veces hace que tengamos grados muy especializados y, por otro lado, másteres generalistas. O sea, es un sistema un poco extraño en ese sentido. Luego, si queréis, profundizo en eso. Y luego, ¿cómo decidir entre
qué estudiar, ¿no? Que me imagino que es algo que os viene mucho a la mente, ¿no? A lo mejor tenéis claro que os queréis dedicar a simultánea, ¿vale? Hacer conferencias, a lo mejor tenéis claro que queréis hacer servicios públicos, a lo mejor tenéis claro que queréis hacer traducción o a lo mejor no tenéis clara ninguna de las cosas. Y luego, por un lado, está lo que queréis hacer y por otro lado está las oportunidades de mercado que os vais encontrando. Yo siempre he sido un poco oportunista. Es decir, cuando he visto que en el mercado había una vía que era interesante, pues me he metido por ahí. Preguntabais hace un rato lo de las lenguas de trabajo, que si utilizamos mucho nuestras lenguas de trabajo, ¿no? Si utilizamos mucho el eslovaco o utilizamos mucho el chino. Pues, por ejemplo, yo el chino lo he adquirido muy tarde en mi vida y lo he hecho por puro oportunismo. Es decir, he pensado, esto dentro de X años va a estallar y lo vamos a necesitar mucho. Pues me he puesto a ello. Entonces, esa es una manera para formarte también. Tenéis un grado, cuando terminéis vuestro grado, tenéis un grado y podéis intentar poneros a trabajar y luego ver por dónde os lleva el mercado y entonces formaros. Másteres, como comentaba Gabriel en el chat antes, hoy en día hay muchísimos, muchísimos. Si los tenéis en la página de AETI, pues ahí podéis acudir y echar un vistazo, porque es que hay una exageración de másteres y cada vez más. En interpretación de conferencias tenéis másteres universitarios y másteres propios, ¿vale? Y eso a lo mejor es algo que también tenéis que pensar. Un máster universitario es un posgrado oficial y os da acceso a doctorado. Y un máster propio no os da acceso a doctorado. Muchos de vosotros, quizá la mayoría, no tendréis ningún interés en hacer doctorado. Entonces, por ejemplo, el máster que tiene la Universidad de La Laguna, que es un máster muy bueno, pues es una opción excelente para vosotros. ¿Vale? ¿Qué más os puedo decir de formación? Coincido plenamente con Gabriel que muchas veces la formación más interesante que recibimos es una formación poco formal. Pues un curso que hacemos aquí, un curso que hacemos allá, o incluso un MOOC que nos encontramos en Internet, y eso nos sirve mucho y además nos sirve de manera muy inmediata, porque a lo mejor nos estamos documentando para un encargo y decimos, anda, esto, y me veo esto, y no me lleva mucho tiempo. ¿Vale? O estáis viendo un caminito, una vía en el mercado y decís, bueno, esto parece interesante, ¿qué puedo hacer? Yo qué sé, imaginaros, ahora gestión de proyectos la tenemos en el grado, en Alcalá, pero la formación en gestión de proyectos no es algo frecuente. Imaginaros que de repente os dais cuenta de que la gestión de proyectos es algo que os va a dar trabajo y empezáis a buscar y os encontráis algo que os sirve para formaros en ese ámbito. Y ahí distinguimos entre formación acreditable y formación práctica y útil. Y tenéis que ponerlo en una balanza. ¿Vale? Hoy en día nos piden títulos para muchísimas cosas. Está bien que tengáis vuestro grado, está bien que si os apetece tengáis vuestro máster y eso lo vais a acreditar y vais a decir, aquí lo tengo. Pero por otro lado está todo el conocimiento que adquirís con otro tipo de cursos o incluso de manera totalmente autodidacta cuando os documentáis. Y ese conocimiento es también muy útil. Por mucho que tengáis títulos, si no tenéis conocimientos, no sirve de nada. ¿Vale? Yo, por alguna razón, soy especialista en tener muchos títulos que van por un lado y mucho conocimiento que va también por otro. Y no coinciden. ¿Vale? Porque yo no tengo un título que acredite que yo pueda, o sea, que yo sepa interpretar de manera simultánea, pero lo hago. ¿Y cómo lo he aprendido? Bueno, pues a lo mejor porque lo he aprendido, a lo mejor por ser de la old school, ¿no? Yo lo he aprendido en el Reino Unido, lo he aprendido en Bélgica y lo he aprendido metiéndome en clase, practicando, estudiando. Y luego sí, luego tengo mi máster luego tengo un máster en traducción e interpretación, luego tengo un doctorado, luego tengo no sé qué, pero mi licenciatura es de filología inglesa. Sí.
Suicídate, Gabriel. Afortunadamente ya no me podéis echar a empujones de la cabina, ahora estoy trabajando en una universidad. Pero esto pasa. Y respecto a salidas profesionales, pensad en asociaciones profesionales, pensad también en, ahora se lleva mucho, ser parte bueno, en la Universidad de Alcalá se llama alumni, ¿vale? Los grupos de antiguos alumnos de las universidades, porque muchos empleos se canalizan a través de las universidades. Es la manera de encontrar un primer empleo, ¿vale? Que a lo mejor no es un empleo excelente, pero eso os puede dar, bueno, pues eso, os puede ayudar a dar el pasito entre universidad y mundo laboral. Y si sois parte de una asociación y estáis metidos en foros, ¿vale? Incluso en grupos más informales, un grupo de Facebook, cosas así, ahí se van a postear puestos de trabajo, que igual serán mejores o serán peores, pero ahí van a estar. Luego, participando en eventos como este y conociendo gente, ¿vale? Dándoos a conocer, vendiéndoos. Cuanta más gente os conozca, más fácil será que en un momento dado se acuerden de vosotros y os den un trabajo. Y luego, por supuesto, buscándolo de manera activa, yendo a vuestros clientes, diciendo, oye, que estoy aquí, que esto, yo creo que eso lo hemos hecho todos en un momento dado, decirle a alguien, verás, esto está mal traducido, o si tradujeras esto mejor, o si contaras con servicios de interpretación, el servicio que estás proporcionando sería muchísimo mejor, muchísimo más eficaz. Poquito a poco te vas vendiendo y funciona, funciona sin lugar a dudas. Todos lo hemos hecho. Y bueno, os dejo que además está sonando el reloj de las 7. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Nada, solo quería comentaros que quedan 7 minutitos para que se vuelva a cerrar la reunión, así que más o menos para que tengáis una idea, ya sabéis que el proceso para volver a entrar es el mismo. Clicamos otra vez en el link. Así que Adriana, te vuelve a tocar, lo siento, si se nos corta, bueno, pues volvemos a entrar y seguimos con normalidad. Gracias. El micro. Perdón, que no me había dado cuenta que lo había puesto. A ver, realmente mi incursión en el mercado laboral ha sido relativamente reciente, porque yo me gradué en el máster de la Universidad de Alcalá hace 2 años, año y medio, más o menos, y hasta entonces me había estado formando. Yo tenía muy claro, por ejemplo, ahí sí que lo tenía muy claro, mi combinación lingüística tenía inglés-francés, pero también tenía el ruso, y me parecía un idioma súper interesante, que tenía, no sé, unas salidas diferentes y sobre todo que podía quizás darme la salida a entrar a otras oportunidades laborales que quizás pues, otras personas con el mismo perfil, ¿no? De inglés, francés, español, como que ya había mucha gente. Entonces yo decidí seguir formándome en ruso, me fui a Rusia, estuve 2 años allí, luego volví y ya decidí hacer el máster de la Universidad de Alcalá en traducción e interpretación en los servicios públicos en la especialidad de ruso-español. Y curiosamente fue lo que me permitió entrar en el mundo de la interpretación en servicios públicos, de la interpretación en la Asociación de Guadacoge, porque un compañero de clase me llamó y me dijo, Adriana, tenemos aquí una mujer que necesita ir al ginecólogo y dice que conmigo no va, porque soy hombre y no se siente cómoda. Y entonces, bueno, pues me llamaron a mí para hacer esa primera interpretación en ruso y tuve mucha suerte. ¿Para qué mentirnos? Se acababa de ir la intérprete que hacía inglés y francés y me dijeron, ¿y no hablarás por curiosidad inglés y francés? Y me quedé 1 año allí. Entonces ya me quedé, bueno, pues eso, haciendo inglés, francés, y realmente es que no paras de informarte, no paras de leer, de aprender, de reconocer. Sobre geografía africana sabía lo justito que se estudia en el colegio, sobre política de ciertos países no tenía ni idea, y te tienes que poner al día de la noche a la mañana. Entonces, bueno, se aprende mucho y estás todo el día informándote y tienes que tener, creo que para ser intérprete tienes que tener curiosidad y ganas de aprender y ganas de informarte y de que cada tema no te suponga un problema, sino una oportunidad. Y digas, me ha llegado este trabajo nuevo, pues qué bien, voy a aprender sobre neurociencia,
igual mañana me toca sobre drones para servicio militar. Pues es esa, yo creo que eso es algo bonito de la interpretación. Perfecto. ¿Y Sita? Vale, bueno, voy a empezar decepcionando seguramente a alguien del grupo porque han puesto ¿cómo se especializa uno en interpretación para la tele? No tengo ni idea, porque a mí me cayó por pura suerte, porque la agencia con la que ya colaboraba me dijo, oye, ¿te apetece venir al programa de Buenafuente para hacer una interpretación conmigo? Y dije, pues claro, resulta que no a todos los intérpretes les gusta, pero a mí me parece apasionante. Me encantaría, no sé quién ha sido, me encantaría poder darte más información, pero no puedo. Simplemente, pues supongo que buscando webs de agencias y viendo pues quién tiene entre su clientela a Antena 3 o lo que sea. Yo, en mi caso, volviendo al tema de formación, de cómo empezamos, ¿no? Yo hice traducción e interpretación como licenciatura también. Yo hace ya 11 años que me licencié. Y como pasa el tiempo, me siento igual de novata ahora que entonces. O sea, lo de cómo se busca trabajo yo me lo sigo preguntando. Está claro que ya tengo clientes y me voy sintiendo cada vez menos impostora en el mercado, que ojo, no lo soy, estoy formada, pero como que siempre te sientes nuevo porque siempre estás aprendiendo, siempre hay alguien que lo hace mejor o tiene más experiencia. Yo hice eso, la licenciatura, y me quedé con las ganas de hacer el máster, pero en ese momento, ¿para qué nos vamos a engañar? Siendo estudiante no se tiene un duro, por lo menos yo, y no podía permitirme el masterazo que quería hacer, porque yo quería hacer uno de los buenos, pues el de La Laguna, el de Londres, que no me acuerdo qué universidad era, y era un dineral. Entonces dije, lo que ha dicho antes Raquel, voy a lanzarme al mundillo y a ver qué hay, a ver qué hay por ahí. Yo tenía claro que la interpretación me encantaba, la traducción me gustaba también muchísimo, o sea, yo sigo haciendo las dos cosas y recomendaría hacer las dos cosas porque, bueno, también da un poco más de estabilidad. El traducir te permite documentarte para interpretar, se complementan muy bien, pero luego hice un curso hace realmente poco, en 2018, decidí que, bueno, ya estaba bien de no tener muchos clientes de interpretación y de sentir, pues eso, que yo no me merecía interpretar. Y me hice un curso con Mario León, que es una eminencia del mercado. Yo no lo conocía en su día, pero es pues, un hombre con muchísimo recorrido, muchísima experiencia, muy buen docente. Tenía su propia agencia y además impartía un curso en su ático o en su sótano, según te tocara, pero con cabinas y todo era totalmente práctico. Aparte de pues, una información que daba él, unas pautas súper útiles. Y a mí me vino fenomenal porque me confirmó que efectivamente yo soy intérprete, soy traductora también, pero sí soy intérprete, sí me merecía meterme en el mercado y sí lo hacía bien. Entonces me vino muy bien, aprendí un montón y practiqué, así que estupendo. También me gustaría deciros, porque se entiende que si estáis aquí viéndonos es porque no tenéis claro si hacer interpretación, porque claro, no habéis tenido ningún contacto. Aseguraos de que os gusta y de que se os puede dar bien antes de tiraros a un máster que, bueno, hoy en día se hace mucho, pero sería una pena muy grande que luego no os gustara. Yo creo que sería precioso, y esto no sé si se puede mover desde aquí, que la Universidad de Alcalá organizara pues como unas jornadas o algo en las que la gente pudiera interpretar sin que nadie les oiga posiblemente, pero meterse en una cabina o ir a algún servicio, no sé, a una reunión y hacer como que interpretan, no lo sé, pero alguna oportunidad, porque de hecho yo la tuve y a unos congresos que se hicieron sobre interpretación de servicios públicos y nos dejaron interpretar en cabinas de verdad. También tuvimos la misma oportunidad a nivel más chiquitito en Alicante y a mí fue amor a primera cabina, me encantó. Entonces me encantaría también pues, que vosotros tuvierais esa oportunidad para ver si os gusta, ¿no? Yo sé que compañeros que hicieron conmigo eso decidieron que no. Pero realmente si sabes que te gusta y sí que vas a buscar el máster más oportuno, tal vez no te importe el dinero porque sabes que al final eso se compensa. Sobre todo en interpretación es un campo que está bastante bien pagado, por lo menos el de congresos, tal vez no tanto como antes, pero merece la pena invertir en buena formación, creo, o
sí, a invertir tiempo por lo menos, eso seguro. Y creo que dinero también. Pero sí, sabed primero que os gusta y que vais a poder ser buenos y tener algo que ofrecer al mercado, porque si no sería muy frustrante, yo creo, más adelante. Nosotros, a ver, propusimos esta actividad desde la Universidad de Alcalá porque nuestro grado es Lenguas Modernas y Traducción. Entonces, de interpretación tenemos solo una optativa una vez en toda la carrera. Pero sí que tenemos la suerte de que, por ejemplo, Gabriel y Raquel habían organizado unas jornadas de interpretación que se han visto un poco truncadas por el coronavirus, pero bueno, ya lo tendremos. Pero sí que es verdad que ahora en otras carreras sí que tienen interpretación, entonces es un poco más fácil discernir. Pero bueno, también la idea de esto es que, escuchando la experiencia de otros, los estudiantes puedan decir, oye, pues esto parece interesante, me lo han vendido bien. Antes de pasar a las preguntas, que están saliendo un montón interesantes en el chat. Almudena, voy a interrumpir, Sí. si no te importa. Es que No me se importa. está hablando todo el rato de que en la Universidad de Alcalá está el Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, pero hay otro, es el MICONE, Sí. el de Interpretación de Nuevo. Conferencias orientado a los negocios. Y para este máster, o sea, vinculado a este máster, era lo de las jornadas, que efectivamente tuvimos la gran puntería de ir a organizarlas justo cuando empezaba la cuarentena. Así Sí. que bueno, ya se organizarán y es una jornada de puertas abiertas. O sea, es efectivamente eso lo que decía Sita, porque efectivamente es algo muy, muy útil y es algo que nos da la pista y a veces nos quita el miedo, porque existe un miedo muy grande, ¿no? Meterse en una cabina. Y a veces uno prueba y le gusta, a lo mejor es que, no sé. Yo es que coincido con Sita en eso de que me gustan los nervios. Eso Sí. les pasa a muchos intérpretes. Entonces, si tú de repente te metes en la cabina y te encuentras a gusto estando nerviosa, pues a lo mejor es que tienes madera de intérprete. Poco más se puede hacer en una jornada de puertas abiertas, la verdad. Pero, en fin, este año no ha podido ser. A ver el próximo curso en qué condiciones volvemos y procuraremos organizarlas de nuevo. Muy bien, Mejor, muchas bien, gracias. bien. Sí, creo que a través de entrar en contacto con este tipo de cosas es precisamente como bueno, se acaba sabiendo si nos interesa, si no nos interesa y demás. Y nos preguntaban por el chat algo bastante interesante y es el tema de la interculturalidad, porque al final traducir e interpretar no es solo una cosa de palabras, sino que también hay culturas detrás. ¿Cómo se afronta este choque cultural? Hablaban en concreto de tabúes en los hospitales, en las culturas africanas, culturas quizá más cerradas o que tienen más tabúes. ¿Cómo se afronta eso en la vida profesional? Imagino que esto ya cada uno puede responder cuando quiera, ¿vale? Yo llevo tiempo sin hablar. Imagino que otra vez, vuelta al torno. ¿Sí? Esto gran parte es lo mismo, es formación. Pero es formación, como también recalcó Raquel, propia. Es que si vamos a trabajar en el servicio público, está genial que hagamos el máster de interpretación en servicios públicos, que nos formemos en todo esto, pero no paréis de formaros, porque probablemente los aspectos que van a seguir surgiendo, aquello que vosotros vais a encontrar cuando estéis realmente en ejercicio, a lo mejor eso no salió precisamente en la carrera. Pero si tú estás trabajando, como bien ha dicho nuestra compañera Adriana, ¿verdad? Adriana. Rodríguez, Adriana. Si yo veo que me va a tocar currar con gente del Congo, me pongo por mí mismo a estudiar el Congo. Porque nunca sabes con dónde está el problema. Y ahora me voy a poner en momento batallita, ¿vale? Voy a intentar ir súper rápido. Nunca sabes en qué momento te pueden jugar una mala pasada, sencillamente no haber automatizado o no haber estudiado algo. Ahora, eso sí, cuando os ocurra, porque esto os va a pasar, ¿vale? Cuando os ocurra, poned solución en ese preciso instante. Los intérpretes triunfamos y la cagamos en directo, ¿vale? Entonces, lo que no puede ocurrir es que la caguemos 2 veces con lo mismo. Entonces, si nos enfrentamos a un problema cultural, porque no sabíamos a un aspecto en concreto, porque no sabemos que a lo mejor una mujer de Senegal se niega a comer en un refugio y es porque ha sufrido la putada de la ablación del clítoris y que no piensa comer si no se asegura de que la persona que hace la comida también haya pasado por eso, a partir de ahí te pones a estudiar ese hecho, porque eso va a formar parte de tu vida, ¿vale? Y si a lo mejor, como me pasó a mí en mi caso, una cosa muy tonta, y esto lo digo así como batallita, ¿vale? Si tienes una persona llorando porque su pareja se ha caído al suelo,
no respira, no tiene pulso. Le tienes que explicar en qué consiste, cómo hacer una RCP. Y todos sabemos más o menos qué consiste una RCP. Y es súper fácil. Es súper fácil traducir, poner tu mano sobre otra mano, aplicar presión, reducir 5 centímetros. Eso es súper fácil decirlo. Yo me bloqueé. Yo me quedé en blanco. Y sencillamente porque me estaba imaginando la situación. De la señora llorando, del otro en el suelo, del 112, intérprete, intérprete, ¿por qué usted no habla? ¿Vale? Pues a partir de ese día, luego lo que hice fue con mi gato, sacudí la cabeza, ¿vale? Y ya me puse a interpretar. ¿Okay? Pero ese día me escribí a mano cómo se explica una RCP. Y me lo memoricé. Y a partir de ahora las RCP las hago de corrido, ¿vale? Porque he puesto solución. Entonces, ese sería mi consejo. En cuanto a formación propia, ¿vale? Mogollón, no paréis nunca y cuando surja un problemita, a empollarse eso y que no se repita. Vale, la pregunta es que ha dicho Luis, creo que iba para Adriana en concreto, o sea que seguro que Sí. alguna anécdota de estas cosas tiene también. Sí, a ver, no tanto en tabúes, por ejemplo, pero sí que cuando a veces comentaban episodios de su vida, por ejemplo, sobre todo situados en temas de ablación genital femenina, entrábamos en momentos muy, muy delicados. A veces no querían decir abiertamente que se les había practicado, pero sí que comentaban, tenían hijos y decían, pues es que no sé si debería hacérsela, si no, y entonces ahí entraba dentro de un poco de, tenías, o sea, claro, yo trabajaba de la mano de trabajadores sociales que querían hacerles entender que era una práctica que no debería continuar, pero por otro lado está muy ligada a su cultura y para ellos tiene cierta, no cierta, tiene mucha importancia en determinados factores de su vida. Entonces, tenías que navegar todo ese terreno con mucho cuidado, entendiendo cuándo podías decir, oye, ¿no habéis pensado que quizás esto se debería hacer de otra manera? Pero no podías ponerte a juzgar. Y luego, por ejemplo, en temas curiosos, en las culturas africanas se lleva mucho lo de decir, en francés decían c'est ma maman, c'est la maman, la maman, la maman, la maman, pero no es la madre de nadie. Es una señora un poquito más mayor. Y entonces en el piso de acogida teníamos pues, las mujeres africanas y teníamos un par de mujeres que eran de Venezuela. Y una de ellas estaba ofendidísima porque le decían la mamá y decía que es que esta no es mi hija y yo no sé por qué me llaman la madre de esta señora si es que esta chica no es mi hija y yo no soy madre de nadie, y se enfadaba muchísimo porque ella no era madre de nadie. Y claro, teníamos que decirle, a ver, no, es incluso una muestra de respeto porque están viendo que eres un poquito más mayor que ellas, te quiere mostrar su respeto, pero ella se sentía totalmente ofendida. Entonces, son tonterías, pero tienes que jugar siempre en esas dos culturas. No sé si Sita o Raquel tienen alguna cosa que decir con este tema. Yo tengo muy poco que decir sobre el choque cultural porque creo que entre la cultura pues, británica, que es la que yo conozco, o la anglosajona en general, y la española, tampoco es que haya tantísimas diferencias, que las hay, pero también son muy conocidas a través de las series, de las películas y todo eso. Entonces, normalmente eso en mi caso no supone gran dificultad, pero creo que en general, y se aplicaría a todos los idiomas, los intérpretes tenemos que ser muy diplomáticos. Hay que intentar ser objetivo, que es muy difícil, sobre todo en casos tal vez pues como el tema de la ablación genital. Tiene que ser difícil si tú crees firmemente que eso no está bien, ser delicado a la hora de transmitírselo sin decir no, mujer, o algo así, pero en general es que tenemos que ser diplomáticos, o sea, porque además te puede tocar una reunión súper formal, no quieres ofender a nadie, o puede ser un tema pues ese más cercano, siempre. Muy bien. Bueno, y yo diría Pues, respecto a conocimientos sobre otras culturas que es muy difícil conocer en profundidad culturas que no sea la nuestra propia. Es tremendamente complicado. Podemos conocer dos más o menos bien, pero es muy difícil conocer todas las culturas asociadas a las lenguas que manejamos. Todas, porque si simplemente nos paramos
a pensar en el español, hay muchísimas culturas asociadas. Entonces, es muy difícil. Yo creo que hay algo fundamental que tenemos que pensar siempre en nuestro ejercicio profesional. Y lo decíamos antes, tenemos que estar siempre formándonos. Tenemos que tener curiosidad para aprender. Pero además pienso que de algún modo tenemos que encontrar el equilibrio entre ser autocríticos y ser amables con nosotros mismos. Autocríticos porque es el punto de partida para seguir aprendiendo. Si una persona no es autocrítica, es imposible que aprenda, porque nunca va a reconocer carencias que necesita, huecos que necesita rellenar. Y ser amable porque si somos demasiado exigentes con nosotros mismos o sobre todo exigentes a posteriori, ¿no? Me he equivocado y qué mal lo he hecho y qué fatal, no voy a poder interpretar nunca, eso es muy negativo, eso nos bloquea, eso no nos va a permitir continuar. Entonces, decir, bueno, me ha ocurrido esto, lo he resuelto como he podido, ¿hay maneras mejores de resolverlo? Pues bien, ahí está la autocrítica, me formo, investigo, encuentro la solución y aprendo, pero no me flagelo. No lo he hecho bien, pues ya está. Me he bloqueado, pues ¿qué se le va a hacer? Es que todos nos hemos bloqueado alguna vez. Todos, por lo que sea. Y a veces, como dice Gabriel, no por algo, no porque nos faltara conocimiento precisamente, sino por cualquier otra cosa. Según hablaba Gabriel, yo me acuerdo de una vez un bloqueo enorme, vamos, algo que me impactó muchísimo, me bloqueé, no podía hablar, fue en interpretación sanitaria, en un hospital, en un servicio de urgencias presencial. Cuando de repente me llamaron, además se equivocaron porque no me necesitaban como intérprete. Yo creo que eso fue lo que más me bloqueó del todo, pero es que no fui capaz de contestar a esa persona. De repente entré en un box de urgencias porque me estaban llamando y había un señor con un cadáver abierto en canal, le estaban sacando el marcapasos. Había fallecido, los marcapasos se reciclan. Entonces, claro, yo entré y me pedí al señor que le ayudara a cortar el hilito, a agarrar de aquí, a agarrar de allá. Pues fácilmente podría haber dicho, no, lo siento, yo soy la intérprete, pero le busco a alguien. No, yo me quedé así, sin poder reaccionar, sin poder hacer absolutamente nada, hasta que el señor empezó a enfadarse cada vez más, diciendo que vaya porra de médico era o iba a ser si no era capaz de aguantar esas cosas. Bueno, pues entonces, ¿te das cuenta de que eso te pasa? Exponte. Y entonces ya, poco a poco, eso ya no te impresionará y serás capaz de interpretar cuando estás rodeada de sangre, por ejemplo. Yo si me dejáis, por devolver la pelota a los que hacen esa pregunta, hay una pregunta muy típica para los intérpretes, que es esa, ¿no?, de cómo solventar los choques culturales, ¿no? Y de estos problemas culturales, sobre todo los que hacemos servicio público. Bien, y si me pensamos que el problema cultural está entre la persona a la que vamos a interpretar. ¿Qué? Yo os digo a vosotros, estudiantes, futuros intérpretes, ¿cuáles son vuestros tabúes culturales? También pensad en esos, porque a lo mejor vais a interpretar... Voy a meter el dedo en la llaga, ¿ok? Para que no digamos aquí ahora, pues Gabriel dijo. O sí, decidlo, ¿vale? Imaginaos que os llaman para interpretar una reunión de Vox con su homólogo europeo. O os llaman para interpretar una reunión de varias congregaciones religiosas. O os llaman para interpretar armas. Yo estuve interpretando hace no mucho con ciertas marcas, que no puedo decir por confidencialidad, de alcohol. Cuando cambió la ley de no poner ciertas publicidad de alcohol para ver cómo podían sortear la ley y vender alcohol a menores. También estuve cuando lo de Irak, con el servicio de armas de España vendiendo armas a Irak. Cuidado con vuestros propios tabúes culturales, porque os los vais a encontrar aquí. ¡Bum! ¿Vale? Y además, con esto os puedo decir, para que reflexionéis únicamente, creo que esto lo dijo además en una reunión en Alcalá Beverly Costa, que veáis, penséis antes de que esto ocurra, pensad en aquel momento posible de interpretación en el que no seríais capaces de trabajar. No digo que, ay, es que esto, yo no trabajo sobre armas, o yo no trabajo sobre orientaciones sexuales, o yo no trabajo sobre... No, hijo mío, como tengas que comer vas a trabajar. Pero me refiero
a algo en lo que realmente tú eso no lo aguantas. Identificar cuáles son vuestros límites. Y vuestros límites pueden cambiar. ¿Vale? Seguro que a más de 2, si aquí os digo, venidos conmigo, que vamos a interpretar una pequeña bilateral en el matadero de Zafra, igual no os apetece tanto. Porque a lo mejor tenéis un tabú con la carne muerta. ¿Vale? Y los tabúes van cambiando con el tiempo. Hay gente que puede adquirir un tabú para no interpretar sobre muertes ahora porque haya perdido a su abuelo por la COVID. ¿Vale? Identificar vuestros límites y vuestros propios tabúes, tanto políticos, sexuales, morales y todo eso. ¿Vale? Sí, la verdad es que es buen consejo. Yo sería de las que no sé si podría, pero claro, aquí el objetor de conciencia al final no cobra, entonces hay que plantearse los límites de cada uno. Vale, pues antes de pasar a las preguntas, yo os iba a decir así que encontráis alguna anécdota o batallita así graciosa o curiosa, que pues eso, que la experiencia de otros siempre puede despertar interés en nosotros. Entonces, por saber cosas graciosas con compañeros de cabina o cagadas en interpretación, lo que sea, lo que se os ocurra. Aquí día libre. Gabriel sé que tiene muchas. Sí. Eso, no me hagáis seguir, no me hagáis ir por ahí, ¿vale? Yo soy el abuelo batallitas, ¿ok? Entonces no os voy a contar mucho, ¿vale? Y en cabina, bueno, a mis compañeras de cabina les dejo cabina, ¿ok? Pero sí es verdad que en cabina una cosa que no van a confesar mis compañeras es que somos muy fetichistas, los intérpretes, ¿eh? Esto de que aquel día me dio suerte ir con esta ropa o llevar este reloj, y entonces lo llevamos a todas las interpretaciones. Tengo una compañera que siempre que se me presenta en cabina va con media de rejilla, ¿vale? Porque le dio suerte un día. Tengo hasta una compañera que planta en mitad de la mesa un San Pancracio. Pero bueno, eso lo digo. Mis compañeras que son las que han venido a hablar de cabina. Yo puedo decir una muy rápida, porque en Telefónica, en servicio público, tenemos muchos aspectos tristes. Y ahora, durante la pandemia, hemos tenido muchos aspectos tristes, ¿vale? Pero quiero dar la vuelta a algo que se ha comentado aquí, el aspecto sexual. Es cierto que decimos esto de, jo, qué complicado o qué problemático lo de actuar como hombre cuando tienes una situación de ginecología, ¿vale? O algo por el estilo. Os digo que luego es menos de lo que parece. Sí, es verdad que en ocasiones el género afecta, pero no, muchas veces no. Pero también os voy a decir, explicarle a un señor marroquí cómo realizar un espermograma, ¿vale? También tiene su miga, ¿vale? Cuando tienes que explicarle a un señor que tiene un tabú sexual muy grande, derivado de su cultura, que podría no, pero es que este lo tenía. No, usted ahora va a coger ese bote blanco que tiene sobre la mesa, por favor, mastúrbese y recoja toda la muestra hasta la última gota dentro del recipiente. Y ¿pero qué me estás diciendo? Que te corras dentro, hijo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas también ocurren, ¿vale? Y ahí lo puedo dejar como anécdota de al final tener que bajar el registro y el tema sexual tiene, da un montón de juego. Ya dejo a mis compañeras de cabina. Vale, Raquel. Es que me dan ganas de decir que mi anécdota que la cuente Gabriel, porque yo no la cuento. Claro, yo no tengo nada de gracia contando anécdotas. Además estoy pensando y antes que en cabina me gustaría contar una que me pasó en el mismo hospital donde me pasó lo que os contaba antes, porque me ha venido a la vez, a la cabeza. Y seguro que luego entre todos en cabina también se nos ocurren otras anécdotas. En ese mismo hospital yo estaba ahí por algo, ¿no? Cuando abrí el box y demás, y era porque estaba interpretando a un señor que había entrado, bueno, con un cuadro muy, muy común, que es, bueno, dolores de cabeza, cefaleas. Resulta que muchos inmigrantes acuden a servicios de urgencia con dolores de cabeza muy grandes, muy asustados, diciendo que llevan teniéndolos durante mucho tiempo y demás. Y normalmente es la somatización de que no están afrontando bien el duelo migratorio. Total, en el caso de este paciente en concreto, resulta que además tenía una paranoia importante, me refiero a la enfermedad, no estoy bromeando, y montó una estupenda porque en un momento dado empezó a decir que la única médico que tenía algo de idea en la sala era yo, que ninguno otro sabía absolutamente nada de medicina, que qué vergüenza de sanidad, y que la única que quería que la atendiera era yo. La única persona que no tenía nada que ver con medicina. Y esto, pues, a mí me hace pensar en cómo perciben tu rol.
como decíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de documentarnos, que muchas veces nuestros clientes pues no saben muy bien cómo es el proceso y todo eso, ¿no? Pero fijaros que estés interpretando a una persona en un hospital, o sea, no es el que te ha buscado, sino, en fin, el usuario final, y por alguna extraña razón llega a pensarse que no eres un intérprete, sino que eres un médico. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre de momento. Pues está muy bien también. Sí, demuestra que valemos para todo al final. ¿Adriana? Bueno, al hilo de lo que decía Raquel, quizás porque mi experiencia era mucho más continuada con las mismas personas, pero es verdad que te convertías en un especie de intérprete, psicólogo, compañero de viaje, porque llegaba un momento en el que los usuarios se sienten muy seguros contigo y entonces, por ejemplo, una vez vino la policía porque teníamos la sospecha de que una de las usuarias había sido víctima de trata. Y vino la policía con otro intérprete para hacer la interpretación y, bueno, traían un intérprete de su lengua materna. En este caso, esta chica hablaba francés y aparte hablaba lingala. Y trajeron el intérprete de lingala y al intérprete de lingala no le contestaba, me contestaba a mí. Y al otro, o sea, y no quería, y empezaba a entender un poquito de español y entonces contestaba a las preguntas, o sea, contestaba las preguntas en francés, porque quería que le interpretara yo y no el otro chico, porque estaba mucho más cómoda conmigo. Porque además esta chica, curiosamente, llegó embarazada a España y yo le hice el seguimiento de todo el embarazo. Entonces, de las cosas más graciosas es encontrarme en una clase de preparación al parto, yo detrás de ella, cogiéndola por detrás, respira, respira, empuja, empuja, contándole cómo se hacía todo el proceso de tener un hijo en francés y diciendo, no sé qué sois, intérprete, amiga, o esto yo no entiendo nada. Pero claro, tú seguirías siendo intérprete, pero claro, al final teníamos tantas vivencias con estas chicas que sobrepasaba a veces ese punto de intérprete, dentro de que intentabas mantener la profesionalidad, ¿no? Que me decían, ¿por qué cuando nos llamas con número oculto? Porque no teníamos teléfonos en toda la asociación para que todo el mundo tenía un teléfono. Y era como, bueno, pues porque sigo siendo la intérprete, no soy tu amiga, no deberías tener mi número de teléfono personal, aunque tengamos una relación amigable, aunque haya confianza, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poquito eso, pero encontrarme en una clase de preparación al parto y durante el parto ha sido una de las experiencias más interesantes / extrañas de la interpretación. Vale, pasamos a la anécdota de Sita. Bueno, más que anécdota, pues, iba a seguir con el hilo de lo que han dicho porque es muy curioso. Creo que una de las cosas que se nos dice a los intérpretes es que en teoría nuestra función debe pasar desapercibida, ¿no? Si lo hacemos muy, muy bien, la comunicación debe ser prácticamente como si no estuviéramos. Y sin embargo, muchas veces nuestros clientes o usuarios o lo que sea nos ven de una forma muy cercana porque, claro, tampoco pueden comunicarse de forma directa y al final recurren un poco a nosotros para cosas que no tienen nada que ver con interpretación. Pero a mí me parece muy bonito. Si bien es verdad que hay que intentar marcar un poco distancias y seguir siendo profesionales, por supuesto, pero bueno, me parece muy bonito. Nada, una de las... es que no recuerdo anécdotas graciosas, me da mucha rabia porque sé que las he tenido, pero no me salen. Lo que sí que diré es que, bueno, me ha tocado varias veces interpretar palabrotas, tanto en televisión, que me pasó, como en un congreso muy serio, muy formal sobre delitos de odio. Entonces, claro, contrasta totalmente una cosa con la otra. Y es curioso como en el Congreso de Delitos de Odio nos dijeron, porque bueno, mi compañero suavizó mucho la palabrota cuando le tocó a él y yo la dije tal cual, la palabrota más cercana que se me ocurría en el otro idioma, y la solté y me quedé tan ancha porque luego nos dijo, es que tenéis que hacer eso porque es muy importante que el público se escandalice. En este caso, porque estamos poniendo un ejemplo para que se escandalicen y se den cuenta de lo malo que es los delitos de odio, ¿no? Y cómo pueden ir surgiendo desde una mera palabrota. Y en televisión, claro, yo suavicé, estaba en directo, no me esperaba tampoco la palabrota, la suavicé sin querer, pero ahí quedó bastante, pues creo que la chica dijo fuck Trump
y yo dije que le den a Trump en lugar de pues, que le jodan o que le follen, porque me salió así un poquito más suave. Pero bueno, son momentos curiosos que dices, ¿qué hago? ¿Cuál es el público? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Y bueno, las decisiones tienen que ser inmediatas, por lo menos en la simultánea. Y nada, pues es interesante. Hijo, la verdad es que son muy interesantes todas y están saliendo muchas cosas muy interesantes en general a lo largo de toda la charla. Vamos a ver, voy a dejar ahora a Andrea que haga las preguntas, bueno, Andrea y a Luis, que también tiene preguntas, y ya a ver si podemos responderlas brevemente y vamos acabando, que ya llevamos a lo tonto hora y media. Así que nada, Andrea y Luis, que empiece Luis. Sí, bueno, yo he anotado algunas de las preguntas que han puesto en el chat así un poquito más específicas, ya relacionadas con la propia interpretación, y Carlos preguntaba que a él su profesora le dice que sus discursos que qué debería hacer, que si hay que ajustarse a esa regla del 75% o que si depende un poco de las circunstancias en las que te encuentres, claro. Y luego, espera, os digo otra y así ya os las digo todas. También han preguntado, creo que ha sido Laura Heredia, que en la interpretación remota habría que usar la primera o la tercera persona. ¿Cuál es la que se debería usar? ¿Cuál es la más formal, por decirlo así? Y de momento esas han sido las más técnicas. Luego algunas sobre, bueno, cuál es el idioma más usado en los servicios públicos, si se utiliza mucho pues las lenguas de las que habéis hablado, como es el chino, portugués, ruso, vaya, lenguas, idiomas más secundarios, por decirlo entre comillas, que no tenemos como idioma principal de estudio en nuestra carrera, al menos en nuestro caso aquí en Alcalá. Comentar esos aspectos así brevemente por encima y eso. Aquí ya el que se vea capaz de contestar, cada uno le apetezca, os estoy día libre. Yo no me veo capaz porque creo, si no me equivoco, la primera pregunta era sobre consecutiva y no tengo buena formación en consecutiva. Si me soy sincera conmigo misma, la hago, no me sale ni tan mal, me suelen felicitar, pero yo me siento terriblemente incómoda, no tomo bien las notas, entonces prefiero que lo haga una persona que lo hace más. Yo he visto esa de la consecutiva, ¿vale? Y sí me gustaría tomarla, porque la respuesta es depende. Es una respuesta muy gallega, ¿vale? Entonces, esto de mi profesora dice que me enrollo, pues dependerá de la interpretación. Sí es cierto que normalmente cuando interpretamos hay un recorte, ¿bien? Porque no somos redundantes normalmente en la interpretación, a menos que sea extremadamente necesario. ¿Bien? Entonces, digamos que normalmente sí, pero hijo mío, como tengas que interpretar a una persona que va a pedir un empadronamiento, prepárate, porque no van a entender en qué consiste el maravilloso mundo del empadronamiento en España. Lo vamos a llamar empadronamiento, porque no tenemos una forma mejor de decirlo, ¿bien? Y ahora vamos a explicarle cómo se hace cada papelito, ¿bien? O afiliarse a la seguridad social. Entonces hay momentos en los que vas a necesitar aportar información y en otros no. Entonces la respuesta depende, ¿vale? Y si me dejáis también meterme en la de la remota, me decía primera o tercera persona, no es porque sea remota. Lo de primera o tercera persona te lo va a dar el contexto o lo que es la situación en la que estés interpretando. Decimos normalmente que la interpretación se hace en primera persona. Eso es casi que sí, solo sí, en la simultánea. ¿Bien? Y en otras muchísimas ocasiones con la consecutiva, cuando haces una bilateral o cualquier cosa de estas. Pero, por ejemplo, por el teléfono, muy poquitas veces se va a hacer en primera persona, porque lo normal cuando hablas por teléfono es hablar en tercera. Este me ha dicho, este ha contado, este y tal. Y reto a prácticamente cualquier persona que empiece a hacer interpretación telefónica en primera persona a ver cuánto tiempo aguanta. Porque ocurre un montón de injerencias, se ocurren cosas y normalmente se hace en tercera, que es lo habitual del teléfono. Pero también que nadie venga nunca a decirte, tienes que hacerlo así, porque no hay dogmas en interpretación. Y esto es un contrato social con la persona a la que estás interpretando. Si dices, la bilateral va a ser siempre en primera persona, vete a una feria comercial con un cliente que va a vender cualquier cosa y te vas a Alemania a vender cementos. Con un cliente con el que probablemente te ha enseñado cómo vender cementos porque eres su intérprete. Y aquí si quieres entramos hasta en lo de la parcialidad. Vas trabajando para un cliente y probablemente le termines haciendo en tercera persona para él. Y hasta puede que parar en tercera y parar al otro en primera. Entonces, son dos respuestas, dos preguntas de depende y siempre con ese contrato social, realmente con tu cliente, por el bien de la interpretación.
es lo que puedo aportar ahí. Vale. Me Bueno, dice por pues, aquí Luis, perdón. un segundo, me dice por aquí Luis que quedan 8 minutos, así que vamos a intentar aligerar un poco las respuestas para decir todas las preguntas que podamos y así ya acabamos por hoy, que bastante hemos tenido. Así que nada, os dejo que continuéis de momento. Vale, pues entonces voy a ser breve. Respecto a lo de primera y tercera persona, es que es muy difícil al principio ser flexibles. Cuando estamos iniciando nuestra carrera como intérpretes necesitamos unas reglas muy claras, porque eso nos da seguridad y es que es lo que necesitamos en ese momento de nuestra carrera profesional. Entonces, ¿qué es lo que nos van a decir siempre? Primera persona. Pues está bien, hacedlo en primera persona siempre que podáis. Pero tampoco os preocupe en un momento dado ir a tercera persona, que luego resulta que por el contexto en el que trabajáis, la tercera persona la necesitáis más que la primera. Vale, no pasa nada. Si lo va a dar el contexto, efectivamente. Muchas veces vais a tener que utilizar la tercera por un montón de razones distintas que no merece la pena entrar ahora porque tenemos 7 minutos. Pero eso de que os dicen primera persona o 75%, todo eso, tomadlo como lo que es. Tomadlo como estos son unas instrucciones que necesitáis al principio, pero luego todo lo demás lo da la experiencia. ¿Vale? Están basadas, son instrucciones que se basan en generalidades, no es más que eso. ¿Vale? Y luego respecto a las lenguas, ¿qué se utiliza más en los servicios públicos o qué utilizamos más nosotros? En los servicios públicos, bueno, yo creo que Adriana lo ha explicado también muy bien en su caso. Resulta que muchas veces hay una lengua que es la que te da la entrada. Y luego hay otras lenguas que utilizamos que a lo mejor son más clásicas, por decirlo de algún modo, y acaban siendo las más frecuentes. Es decir, si a mí, por ejemplo, si yo, por ejemplo, consigo algún encargo por el chino, luego sé que la mayoría de mis encargos van a estar en inglés. Mi lengua china, a mi edad yo no creo que mi chino llegue a ser tan estupendo como para que se convierta en mi principal lengua de trabajo. Pero sí que me va a dar muchos clientes. Me va a dar conocimiento cultural, además. Me va a aportar mucho. Me va a dar mucho trabajo. Pero no el mismo tipo de trabajo que voy a tener con el inglés. Con el inglés voy a poder hacer muchas más cosas, pero el chino me va a dar la entrada. ¿Vale? Porque es el elemento diferenciador. Y no lo sé. Adriana, corrígeme si me equivoco. No, estoy totalmente de acuerdo. Al final, en mi caso, fue realmente esa situación. Es decir, yo había decidido especializarme en el ruso porque me parecía eso el elemento que me iba a diferenciar en mi carrera, el poder entrar con esa carta de presentación de hablo ruso y, bueno, además inglés y francés. Un poco porque me parecía mucho más interesante, ¿no?, de cara al mercado laboral, pero luego, curiosamente, y ahora trabajo en la gestión de proyectos y entré por el ruso y me he quedado por el francés. Porque es como una constante, entras porque llama la atención que tu CV ponga ruso y trabajas un poquito con ruso, pero luego te dicen, pero al ruso se lo vamos a dar a la rusa y tú quédate con el francés. Entonces, sí, no, es verdad. Y respecto al tema de la consecutiva y la toma de notas, estoy totalmente de acuerdo. Al final, yo en mi caso, por ejemplo, en la interpretación médica utilizaba mucho la tercera persona porque resultaba muy raro decir, me duele la pierna y señalar la suya, pero luego, porque estaba de manera presencial, quizás por teléfono sea diferente, pero sin embargo, cuando estábamos en situaciones de una entrevista psicológica, ahí sí que utilizaba mucho la primera persona, porque era un relato mucho más personal y estabas tratando de representar la vida de esa persona, ¿no? Entonces, todo depende de las circunstancias. He visto una pregunta de Mar que decía si en la asociación teníamos apoyo psicológico. Sí, podías pedirlo. En mi caso, la verdad que salvo la primera experiencia de un informe de primera acogida, que fue durísima, porque, no sé, llegas recién novato, recién salido, llegas y empiezan a hablar de violaciones, asesinatos y demás, y resulta muy traumático así como primera experiencia. Luego te paras, te lo planteas y dices, no es mío, no es mi dolor, no es mi historia, y aprendes a separarte un poco. Entonces, no tuve que usarla, pero sí nos la ofrecí.
Yo, si permitís, en lo poquito que nos queda, y voy a ser súper rápido, hay una pregunta que me interesa bastante de Manuel Hace, que por cierto, te mando un abrazo. Fue un tío con el que más aprendí en cabina en una ocasión, creo que en Toledo concretamente. Y esa pregunta, mi respuesta es sí, 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 y mucho. Durante todo esto de la COVID, la interpretación a distancia, remota, por videoconferencia, está subiendo como la espuma. No todo lo bien que quisiéramos, no con todas las mejores condiciones que quisiésemos, pero está chutando muchísimo. Y sobre todo está descubriendo un nuevo paradigma, desde mi punto de vista. O sea, yo que he apostado por la a distancia desde prácticamente 2004, ¿vale? Y que he probado todo lo que se puede probar, tanto en España como en Europa, y que ahí estoy y que me lo trago todo, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, estamos teniendo mucho curro de interpretación remota, interpretación a distancia en simultánea. Hay muchas plataformas, no todas funcionan muy bien, pero hay mucha demanda. O sea, yo creo que en la última semana he mandado 25 presupuestos. Hay mucha demanda porque ahora los clientes están dando cuenta de que ya no tienen solamente que interpretar todo el congreso, sino que pueden llamarte para una pequeña reunión. Y yo tengo la agenda salpimentada de pequeñas reuniones de 1 hora, de media hora, una firma de un contrato, una reunión del consejo asesor, una firma... Tengo para mañana, por ejemplo, la firma de un contrato con un actor para la tele, estamos con de la tele, ¿no? Pero no va a salir para la tele esto, ¿no? Entonces, para pequeñas cosas nos están llamando mogollón porque ahora esto lo está permitiendo. Entonces, yo creo que esta ola tenemos que cogerla, ¿vale? Pero sobre todo tenemos que cogerla los intérpretes, en los que expliquemos cuáles son nuestras necesidades y que enseñemos a las plataformas, esta que estamos usando, Zoom, que incluso se ha metido en el asunto, ¿vale? Enseñarles cómo queremos trabajar y que no dejemos que sean ellos los que nos impongan. Pero sí, hay un montón de curro y un nicho muy bueno. Como digo, las condiciones están en pañales y nosotros tenemos que imponerlas y currar con ello. Vale, bueno, nos queda menos de un minuto, una cosa así. Así que nada, lo siento si alguien se ha quedado con más dudas, pero es lo que hay, ya haremos otro día. Muchísimas gracias a los 4 por dedicarnos vuestro tiempo, ha sido muy interesante y la verdad es que se aprenden muchas cosas escuchando a otros. Espero que a los estudiantes que estáis aquí que os sirva para saber, tener alguna idea un poco más clara sobre qué es la interpretación, que no suene a ¿interpreté? ¿Qué es eso? Y nada, que os dediquéis todos a ello. Yo en concreto creo que no, a mí me gusta más la traducción, pero bueno. Y nada, aprovecho para deciros que el viernes también hay otra actividad de la ETI que la organiza la vocalía de la UCO sobre marketing y redes sociales para traductores, que también pinta muy bien. Así que nada, apuntaros. Almudena, como yo soy de la UCO, te agradezco que me hagas publicidad y sí, lo iba a decir también, te lo iba a comentar, así que bueno, que todo el que quiera apuntarse, todavía tenemos millones de plazas, escribí al correo de la vocalía que lo hemos puesto en Twitter y bienvenido soy. Está retuiteado también en nuestro Twitter, así que lo podéis mirar ahí, que si nos habéis encontrado en nuestra charla, encontraréis la suya. Muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias a todos vosotros y nada, queda menos de un minutillo, se nos va a cortar esta enseguida. Gracias por haber asistido y hasta la próxima, que será dentro de no mucho, chicos. Muchas gracias. Venga, gracias. Abrazos. Adiós.